Saludo a todos los que nos están viendo en las redes sociales los días jueves, 9:30. Están todos invitados en las redes. Hoy tenemos la introducción de una serie. Vamos a comenzar una serie de un tema que se llama Guardianes de la Puerta. No Guardianes de la Galaxia, ¿no? Guardianes de la Puerta. Ahora, cuando hablamos de Guardianes de la Puerta, siempre el diseño del tabernáculo de Moisés y también el tabernáculo de David, todo diseño siempre tuvo guardianes. El diseño de la construcción del templo siempre tuvo guardianes. Las reconstrucciones que hicieron del templo de Jerusalén siempre tuvo guardianes. No obstante, en la construcción o la reconstrucción, sino en el desarrollo de la administración que se hacía en ese templo. ¿Qué quiere decir? Que todo templo, partiendo del tabernáculo de Moisés hasta ahora, siempre va a tener guardianes. Cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto del Edén, le puso un guardián, le puso un querubín protector. Siempre van a haber guardianes. Ahora, ¿qué significa puerta en la Biblia? Puerta significa seguridad, protección. Puerta significa entrada. Una serie de símbolos conseguimos en la Biblia relacionado a la puerta. Puerta es una dimensión que se abre, no obstante, en el mundo espiritual y también en el mundo físico. A veces cuando una puerta está cerrada y usted no sabe el contenido que hay dentro de ese local o ese establecimiento, y cuando usted entra, ve todo el contenido que está dentro, pero si usted está afuera y la puerta está cerrada, usted no puede ver, no puede accesar a ese departamento. Entonces, cuando hablamos de puerta, puerta es la dimensión que se abre cuando Jacob en Betel sueña y ve una escalera, ángeles descendiendo, subiendo, descendiendo y bajando en esa escalera. Ahí se le abre una puerta, una dimensión a Jacob para ver la dimensión de lo sobrenatural. Puerta siempre se va a abrir. Ahora, el reino de los cielos tiene puerta y el reino de las tinieblas también tiene puerta. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 16, en el verso 19, pónganlo allí por favor y lean allí en los televisores, vamos a encontrar que Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré la llave de los cielos, que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Si Jesús, nuestro Señor, le está diciendo a Pedro que el infierno tiene puerta, también la iglesia tiene puerta. Si la iglesia tiene puerta, quiere decir que debe haber guardianes de esa puerta. Atención todos los servidores, José Ángel me pone a los servidores en sintonía en lo que estoy diciendo, porque es vital para ustedes, vital para ustedes. En el sentido de que cuando ustedes están en el servicio, todos estamos llamados a ser guardianes de la puerta. Todos estamos llamados a la oración, la intercesión, la guerra espiritual. Son llamados los que son intercesores, los que están en el equipo de oración e intercesión. Un profeta es guardián de la puerta. ¿La qué puerta? Las dimensiones que vienen a proteger que el enemigo no venga contra la iglesia. La iglesia tiene puerta, es donde están los que vamos a proteger, lo de seguridad, de lo que prestamos seguridad. En el mundo espiritual, el que presta seguridad en la puerta de una congregación no solamente está prestando seguridad en las puertas de una congregación, él también presta seguridad en el mundo espiritual, no solamente en el mundo físico, resguardando a todos los que están en el recinto, sino que presta atención, sino que presta el servicio en el mundo espiritual, que quiere decir que un guardián de la puerta es un hombre, una mujer que está preparada espiritualmente para los ataques que vienen hacia la iglesia. No obstante, no solamente hacia la iglesia, tiene que estar preparado espiritualmente a que él no sabotee la misma iglesia, porque un guardián puede sabotear la puerta, un guardián de la puerta puede sabotear lo que él cuide o lo que él está cuidando o lo que él está allí para darle seguridad. Por ejemplo, un vigilante que está en un establecimiento y se descuida, ¿qué pasa? Roban, ¿qué? Roban el establecimiento, roban el negocio, roban el supermercado, roban. ¿Por qué? Ahora, ¿dónde van las cámaras? ¿Dónde estaban los vigilantes? Los vigilantes estaban descuidados. Un vigilante, un atalaya, no debe descuidarse.
Por eso, ahora, cuando hablamos de guardián de la puerta del templo, encontramos que la tribu de Leví eran los que guardiaban el templo y cuidaban el templo, protegían el templo, ministraban dentro del templo. Los gersonitas, viniendo del linaje de Aarón, Gerson se encargaba del sacerdocio, el sacrificio y todo eso. Los meraritas, ellos se encargaban de los utensilios, de cargar, transportar los utensilios y buscar la leña, igualmente seleccionar también lo de sacrificio. Merat y también los coatitas, ellos se encargaban de todo eso que tenían que ver con el tabernáculo de Moisés. Pero escúchame, las otras tribus no metían la mano allí, que quiere decir que había una selección para guardar la puerta, había una selección para guardar la puerta del templo y para guardar todos los utensilios del templo. No obstante, en el tabernáculo de Moisés, también el tabernáculo de David, también el templo de Salomón, los templos sucesivamente siempre habían guardianes de la puerta. ¿Qué quiere decir? Que las puertas es importante. Pablo siempre habló que le pidió a la iglesia que oraran por él para que se abrieran puertas para la predicación del evangelio. Hay puertas financieras que se abren, hay muchas cosas. La puerta tiene que ver con muchos significados dentro de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un significado que es lo que voy a tocar hoy en la introducción. ¿Cuál significado? El significado que tiene que ver la puerta cuando Dios le habla a Caín. ¿Quién está hablando? Dios. Génesis 4:7. Por favor, Génesis 4:7. ¿Qué está hablando allí? Dios le está hablando a Caín. Ahora, hay resistencia en nuestras mentes. Caín estaba resistiendo en su mente para cometer una locura. Él vino un pensamiento a través de un orgullo, de una envidia que entró en Caín. Todo orgullo, toda envidia que entre un guardián de la puerta viene a destruir lo que él protege. Voy a repetir. Todo orgullo, toda vanagloria en un guardián de la puerta viene a destruir a lo que él mismo está protegiendo. ¿Qué quiere decir? Que un día tú oraste, que un día tú tenías un sueño, un día tú estabas acompañando un sueño, pero vino la necesidad de tu orgullo, tu vanagloria, y viniste contra el sueño que tú estabas asociado a ese sueño. Hoy vengo con las mentes que una vez estuvimos pensando en un lineamiento, pero después fue disipado ese alineamiento. No sé cuándo te perdiste, no sé dónde tú comenzaste a pensar diferente. Eso se lo dice Dios a Caín, siempre se lo ha dicho. Dice, si bien hiciera, le dice Dios a Caín, no serás enaltecido. Y si no hiciera el bien, el pecado está ¿dónde? En la puerta. Hay pecado que viene a las puertas de las mentes de las personas. Hay pecado que viene, hay direcciones. Satanás lanza dardos direccionados para neutralizar los pensamientos de la gente, los pensamientos de las personas, los pensamientos de los guardianes. Todos estamos llamados a guardar la puerta. Todos estamos llamados a guardar. La iglesia en general es una puerta. Entonces, cuando nosotros pensamos en el pensamiento de la eclesía, el pensamiento de la iglesia general en el mundo espiritual y en el mundo físico tiene puertas, y en esa puerta tenemos que cuidarla, de esa puerta tenemos que preservarla, esa puerta no debemos permitir que el enemigo entre. Entonces Dios le dice a Caín, con todo esto a ti será su deseo y tú serás el señor de él. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo somos señores de nuestro pensamiento. No puede venir un pensamiento contra el deseo, contra tu deseo. Si tú tuviste un tiempo, un buen deseo, pensaste bien, y un tiempo pensaste bien, no puede venir un mal deseo, porque ese mal deseo sabe que no es el principio de Dios. Si hubo un pensamiento y una dirección, tenemos que seguir en ese pensamiento, en esa dirección. ¿Por qué? Hay muchas cosas que entran. Si puedes ver el Proverbio 18:19. Proverbio 18:19 dice así, que el hermano ofendido, es tremendo esto, el hermano ofendido abre puertas. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Una de las cosas que representa el símbolo de puerta en la Biblia es fortaleza, es fuerza, es fuerte. ¿Ok? Ahora, un hermano ofendido crea una fortaleza contraria con lo que él defendió un tiempo. Voy a repetir. Un hermano ofendido crea una fortaleza, puede ser imaginaria, la lleva a la acción, accionaria, imaginaria y accionaria con lo que él defendió anteriormente. Ya te lo voy a comprobar por la palabra. Después dice,
Y las contiendas de los hermanos son como arroz de alcazar. Es una cosa, una fortaleza, es cerrado. Ahora, ¿por qué? Porque una vez tú pensaste, una vez tú oraste, por una vez el enemigo entra un dardo y piensa todo lo contrario. En un tiempo, había un hermano que él quería que, líder nuestro, él quería que se cumpliera una decisión, porque tenía un proyecto, una carta debajo de la manga. Cuando hablamos de una carta debajo de la manga, es una agenda oculta. Él tenía una agenda oculta. Cuando yo presento el proyecto que vamos a construir el 12 de marzo, él se molestó porque tenía una agenda oculta. La molestia de él trajo como consecuencia, se fugaron. Están sembrados en un ministerio y se van destiempo de un ministerio. Escúchame, cuando Dios alinea en el tiempo, en su Cairo, o el momento de Dios, o el tiempo preciso de Dios, es cuando Dios comienza a cumplir todo sueño y todo propósito que Él trazó hacia ti, que trazó hacia tu vida. Cuando tú te sales fuera del tiempo de Dios, fuera del momento, lo que Dios quiere hacer contigo, no solamente tú estás destruyendo tu sueño, tú destruyes el sueño de una familia, tú destruyes el sueño de los demás. ¿Por qué destruye? Vos pongo el ejemplo. ¿Por qué destruye? Porque te vas fuera del tiempo y la persona que te iba a preparar, la persona que te iba a instruir para que tú cumplieras tu propósito ministerial, tu destino ministerial, te aparta de esas personas y comienza a hacer las cosas que vienen en ti, y viene la persona equivocada a prepararte para que tú logres tu destino ministerial. Hubo otro tiempo, otra persona estuvo con nosotros. La persona se va del tiempo, y cuando tú te vas del tiempo, tú abriste en tu mente, la fortaleza de tu mente, abriste una puerta. Hay fortalezas mentales, que hay puertas allí, o sea, puerta de resistencia hacia el enemigo y puerta de resistencia hacia Dios. Porque no solamente resistes al enemigo, tú cuando le das entrada al enemigo comienza a construir una resistencia hacia Dios. Ahora tú lo puedes hacer consciente o inconscientemente. A veces no sabemos por qué. Porque entra en nosotros, un pensamiento, solamente un pensamiento negativo comienza a echar a perder toda una composición de pensamiento positivo que tú vienes trayendo a lo largo de tu ministerio o a lo largo del cristianismo. Ahora, ¿por qué? Porque ese pensamiento negativo comienza a descomponer, y cualquier momento, cualquier palabra te va a ofender. Y si una palabra te ofende y tú estás metido en ese ambiente o estás metido en esa dimensión, porque puertas son dimensiones que tú permites que se abran a favor o que tú permites que te abran a tu destrucción. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de objetivos definidos, de proyectos que vamos a hacer, de proyectos que vamos a cumplir, de proyectos que tiene que darse, de proyectos que está hablado, de proyectos que ya Dios habló de antemano. Escúchame, no teníamos terreno en la costanera, ya Dios había hablado que esa iglesia la llamamos construir entre todos. ¿Cierto o falso? ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? Terminando el primer templo, el segundo lo íbamos a construir entre todos. Si uno de ese todo, este es un solo hombre, si uno de ese todo no está de acuerdo, si uno de ese todo abre puertas y comienza a hablar lo negativo, pues él viendo a su razón, escúchame, la razón es una cosa y el principio es otra cosa. El principio es que Dios nos está llevando a la construcción. El principio es que nosotros tenemos que ver eso cristalizado y construido ya de una vez. Se ha parado porque ha habido pensamiento basado a la razón. Escúchame, basado a la razón. Pero la razón no puede estar por encima del principio. El principio de Dios está por encima de la razón. Y a mí, si tú te descuidas, tú piensas que porque tú tienes la razón, tú te descuidas y no sabes que vas contra el principio. Por eso es que dice, cuando uno abre una puerta negativa, va contra el principio de la palabra de Dios, va contra el principio de una visión y una misión.
Visión y visión. Ahora que tú mismo estás acompañando, que tú mismo estás teniendo. Yo vine hoy para ir cerrando esas puertas que vienen contra el principio y que vienen contra la visión y la misión. No soy tu enemigo, soy tu amigo, soy tu apóstol. Y vine para corregir y para decir que no abre puerta a contraria, sino que abre las puertas al principio de lo que Dios nos dio, porque lo que Dios nos está dando, ese redunda para tu empresa, para tu familia, para tu salud y viene siendo la bendición para ti y para la congregación. Esta señora se va al lado nuestro. Me dio dolor. Un hombre bueno. Un hombre ya nuestro, nacido con nosotros, recibe bautismo del Espíritu Santo, está con nosotros. Por el equipo que lo toma, tergiversó el plan y el propósito de Dios en ese hombre. Entonces se va al lado de nosotros. No pasaron 6 meses y el hombre muere. Entonces, hermano, escúchame. Cuando Dios tiene propósito con un líder, Él va a cumplir. Él le dice a David, le dice así, dice, sobre ti voy a fijar mis ojos. No sea como el mulo. Salmo 32, búscamelo por allí. Sin entendimiento, que hay que sujetarse con cabresto para que pueda obedecer. Hermano, cuando Dios, ¿ustedes cuántos palos llevé yo? Para estar aquí. Para predicarle un sermón como este, yo llevé más palos de corrección de Dios hacia mi vida. Cuando Dios me manda a estudiar en el instituto, maestro, todos los líderes que estaban conmigo decían, no, tú estás de acuerdo con Humberto Gutiérrez, tú eres el hijo de él. Hasta me llamaron chupamedia, con la otra palabra. Pero Dios me habló, Dios me dijo, yo quiero que tú estudies, ponte a estudiar. Y le digo hoy a los que están estudiando en la escuela, porque yo también estoy repasando, estoy estudiando juntamente con ustedes, y tengo que estudiar más que ustedes porque tengo que aclarar las clases y tengo que poner en el contexto a ustedes lo que quiere el maestro. Entonces, hermanos, tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Me decían a mí que me uniera a ellos para ir contra mi pastor. Hermano, si ese fue el hombre que cuando Dios me habló, él fue que oró por mí. Hoy que estos días estamos viendo el video. Cuando lo entrevistaron a él, cuando iban a ungir de apóstol. Ese fue el que oró por mí. ¿Cómo yo voy a ir con ese hombre de Dios? Y lo honré hasta lo último. Se nos va después de pandemia, pero lo honré hasta lo último. Y en estos días escuchando hasta me salían las lágrimas. ¿Por qué? Porque ese fue el hombre que Dios me mostró para que yo lo apoyara hasta el fin. El que rompe la relación fue él, no fui yo. El que actuó mal fue él, no fui yo. Pero yo siempre, escúchame, todos los hijos espirituales de él que son pastores, 19 pastores, los lomos de él. Nadie lo invitó a él a predicar sino este servidor. ¿Usted se acuerda cuando predicó allá en la montañita? Y lo llevé a comer y él me dice, no sé por qué te dije sí, porque yo no predico en ninguna iglesia. Bueno, lo que le pasó, estaba trabajando en un ministerio carcelario. Yo le dije, yo sé por qué usted vino, porque Dios me dijo que te invitara porque yo quería honrar. Ahora, el beneficio no era para él, el beneficio era para mí. Yo estaba orando. Yo le decía a Dios, Dios, esta pelazón, no lo aguanto. El producto de la iglesia, crecimiento, el discipulado, no aguanto esto. Y después Dios me dice, ¿tú quieres prosperar? Así me dijo Gilla, ¿tú quieres prosperar? Y yo le digo, sí, claro que sí. En la madrugada orando, llorando, él dice, llama a tu papá espiritual, David Vera, ¿tú lo conociste? Llama a tu papá espiritual y llama al que fue tu pastor y hónralo. Eso fue la palabra que me dijo Dios. Ay, ¿no? Entonces, él me dice a mí que no sabe por cómo él dijo, sí. Después porque Dios me habló, Dios no se equivoca. Escúchame. Hebreo dice, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes de andar.
Sobre ti voy a fijar mi ojo. Hermano, Dios no está viendo. Dios te ve. Dios no está viendo. Si Dios nos llama a cumplir un propósito, es a todo. Yo aquí no estoy por uno ni por un sector, yo estoy por todo. Cuando yo me parcializo, estoy cayendo en un error. Este maestro que me corrija, estoy cayendo en un error porque todos somos discípulos, todos son mis ovejas. Aquí no hay parcialidad con nadie. Yo estoy con todo y voy por todo, y estoy con todo y voy con todo. A ver, pregúntame. Entonces, apóstol, ¿qué pasa? Pero bravo. Entonces, apóstol, ¿qué pasa? Hay cosas que hay que corregir, hermano. Y este maestro que me corrija o me dé el acierto. Bueno, predicar contigo ahí al frente, ¿no? Y esta es la tribuna. Los sermones pastorales, los sermones dominicales, es la tribuna donde el pastor corrige. Tira el callado. Si viene el lobo, le da el varazo. Y consuela a la joven. Cuando usted vea que, como antier, ¿no? Carácter del apóstol. No, se metió un lobo. El apóstol tiene la vara y está dando varazo. ¿Verdad? ¿Di varazo? Sí. ¿Meter callado? También. ¿Ya me están entendiendo? Ahora, seguimos aquí. Ahora vean. Salomón. Él le da continuidad. Ya vamos a la Biblia. Al sueño de su papá. Como dije, le da continuidad a un sueño de su papá. Salomón viene siendo no un heredero, es un precursor. Hay la otra palabra, heredero ahí, un sucesor. Salomón es un sucesor. Todo sucesor le da continuidad al sueño del padre, al sueño del padre de la casa. David era el sueño del padre de la casa. Todavía David es emblema, todavía David es símbolo, todavía David es enseñanza, tanto militarmente, tanto políticamente, tanto socialmente, tanto musicalmente en Israel, todavía. Más de 3.000 años, David, 1.000 años de David a Cristo. Salomón da continuidad a eso. En Segunda de Crónica, capítulo 6, la oración de Salomón. Del 1, vas a hacer lectura. No, ya te voy a decir dónde vas a leer. En el 6, del 1 al 18, Salomón expresa los beneficios de la continuidad de Dios haberle permitido a su papá un sueño. ¿Qué? Construcción del templo. ¿Qué? La construcción del templo. Pregúntame, entonces, apóstol, ¿qué debemos pensar nosotros? El sueño y la continuidad de realizar o terminar una obra. Cuando terminemos la obra, tenemos que tener cuidado cómo vamos a orar. Eso es lo que les quiero enseñar. A veces las oraciones que hacemos vienen contra nosotros cuando tergiversamos el propósito. Voy a repetir. A veces las oraciones, que esto es la parte neurálgica central, si no lo termino hoy, lo voy a terminar para los próximos domingos. Es fuerte. ¿Qué es lo que le estoy enseñando? Le estoy enseñando la dimensión, porque Salomón abre allí muchos que oraron, abrieron la dimensión para entrar a la corte suprema celestial. Pero Salomón ahí abre lo que he sentido, todos los códigos de la corte. ¿Qué dije? Todos los códigos de la corte. ¿En qué? En la oración de Salomón, en el capítulo 6, 19, hacia adelante.
al ser 7, sigue por el 7. En el 7 se le aparece Dios, segunda de Crónicas 7:14, y dice: si humillar en mi pueblo, se colocar mi nombre invocado, y orar, se convirtió en sus malos caminos, entonces Dios oirá su oración, pero no es su pecado y será de su tierra. Pero él comienza a hacer una oración. Desde el 5, Salomón comienza a expresar. Comienza a expresarse. La gratitud de Salomón por haber sido seleccionado por Dios a llevar a cabo el proyecto del Padre. Como dije, para llevar a cabo el proyecto. Tú fuiste seleccionada para llevar a cabo el proyecto del papá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque tú eres papá. Y tú estás trabajando con el padre de la casa para llevar a cabo el proyecto para tus hijos. Porque no solamente vamos a tener nietos biológicos, sino nietos espirituales. Y vamos a rumbo a la tercera generación de discípulos. Estamos creciendo a la tercera generación. Después vamos para cuarta generación. Entonces, el sueño de papá es un proyecto que viene de Dios. Porque si no, yo no estuviera aquí. En sermones anteriores yo les he contado y les he predicado a ustedes que yo no estuviera aquí si anteriormente me hubiese quedado por el camino. Si yo estoy aquí frente de ustedes es porque hay un propósito en este ministerio. Si no, no lo hubiera. ¿Estamos claros? Ahí está esa mujer que me conoce. Tuve un tiempo en Maturín fundando iglesia con la profeta Iris, usted sabe. ¿Verdad que tú estabas preocupada? Tú decías: hermano, ¿qué hace la hermana Nuevo por allá solita y usted por aquí? Hay muchas mujeres que están por allí, que yo conozco, tenga cuidado, decía. Y ella preocupada porque yo estaba por allá trabajando. Pero fue Dios que me lanzó por allá. ¿Me cuidó Dios o no me cuidó? ¿Me protegió Dios o no me protegió? Porque había un propósito. Había un destino, había una visión. Y Dios allá, cuando me envía para allá, yo no sabía porque Dios me estaba enviando para allá y después me manda para acá. Dios pelotea. A veces uno anda de aquí y de allá. Cuando llego allá, que estoy allá, estaba en el río, yo no sé qué río era, lavando a la camioneta de Germán, aquella camioneta que tenía Germán. Y Dios me dice: quiero que vaya a Barcelona y me fundó la iglesia. ¡Pim! Por una mandarra me dio. ¡Pam! ¡Pim! Yo que estaba escapando de Barcelona, me iba para Punta de Mata. ¿Verdad que estábamos cómodos en Punta de Mata? Ajá, en Maturín. Me dio ese martillazo. Y me dijo: recoge a tus ovejas, recoge a tus discípulos. Los que quieren estar contigo están y los que no quieren estar no están. Y aquí estamos. Escúchame. La iglesia Piedra Viva es un sueño y es una realidad. De Dios. Que se le entregó Dios a estos servidores y a ustedes. La iglesia es de Dios y nosotros estamos al servicio de Dios porque somos siervos de Dios. Somos siervos todo, encabezando a los apóstoles y los pastores. Todos estamos al servicio, todos estamos al servicio. Ahora cuando venga vamos a comenzar a organizar lo que es Fruto Fiel. Porque vamos a comenzar a llenar el local. Vamos a comenzar a trabajar. Tenemos un proyecto y el proyecto es de todo. Y vamos con todo y por todo. Ese es el proyecto nuestro. El proyecto no es mío, hermano. Ya nosotros estamos, yo ahorita estoy de la vuelta en una mesa de 6 patas. Tengo 62, ya di la vuelta ya. Me voy con una mesa de 8 patas. Ojalá que llegue a los 80. Voy a llegar a los 80. Pero ustedes son los que van a pastorear, yo no. Y los que están pastoreando son ustedes. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, la correlación de la oración salomónica, la oración de Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 6, la correlación que tiene una correlación de futuro. Pero me vas a leer, almo micrófonos, me vas a leer Segunda de Crónicas 1, del 1 al 13. Segunda de Crónicas, sí. 1, del 1 al 13. 2 no, 6 no. Después yo entro en el 6.
Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel y jefes de militares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Ok. Ahí estamos viendo que Salomón, hay dos cosas ahí que yo quiero que tomen en cuenta, que es la presencia de Dios. Allá Dios no le habló a Salomón. ¿Dónde estaba el tabernáculo de Moisés? En Gabaón, un lugar alto. Ahí estaban todos los utensilios, el tabernáculo tenía todos los utensilios, menos el arca del pacto, el arca de la alianza. Aquella caja de oro con la madera de acacia forrada en oro, los dos querubines. Dentro de esa caja, dentro de ese mueble, estaban las dos tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció y 2 porciones del maná, testificando la autoridad, testificando el pan que representa la palabra y la palabra escrita. Entonces, ¿qué pasa? El arca no estaba allí porque el arca en los tiempos de Elí, los hijos de Elí se la llevan para pelear con los filisteos, son tomados los filisteos, usted sabe lo que pasó, viene aterrizando allá en casa de Obededón. David se la traía para el monte Sión, está en el monte Sión. El arca todavía no está ubicada en el templo. Salomón va a construir el templo, comienza a orar y Dios le habla por sueño. Eran tres sistemas por el cual Dios hablaba. Número 1, por profeta. Número 2, por sueño. Número 3, por Urim y Tumim. ¿Qué era Urim y Tumim? 2 piedritas que se representaban luces y perfecciones. Esas 2 piedritas las lanzaban, eran como unos daditos. Ellas chocaban, echaban destellos de luces, rayitos. Esos rayitos eran sí. Si no echaba nada, era no. Eso era lo que hacía. Salomón va, Dios le habla por el sueño. Por ahí no había presencia. Él hace un sacrificio y Dios le habla. Ahora, ¿por qué Salomón no le pide a Dios en el arca que estaba la presencia de Dios? Porque todavía a Salomón no se le ha permitido entrar en la presencia de Dios, porque Salomón, aunque Salomón viene de David, pero Salomón no tenía el corazón de David, un corazón de salmista, un corazón de que iba a Dios y apelaba a la misericordia. Salomón no entendía los códigos,
los códigos del altar, de la presencia de Dios. Los códigos de la corte celestial. No lo entendía. Al no entender los códigos, no podía acercarse el arca. No tenía permiso para acercarse el arca. Mejor dicho, Salomón no era un sacerdote como lo era David. David entra en una línea de sacerdocio. Salomón sí era rey, pero no era sacerdocio. David era rey y sacerdote. Aunque Salomón representaba a Jesús en cuanto a la paz, en cuanto al príncipe de Jerusalén, pero Salomón no era un sacerdote para entrar en la presencia de Dios. Salomón dependía del sacerdocio. Salomón, cuando comienza a orar, comienza a pedir al Señor, comienza a interceder, como ya le expliqué en el 6, Segunda de Crónicas 6, de 19 en adelante, y si ustedes ven también Segunda de Crónicas 7, del 11 en adelante, va a conseguir todo lo que Dios le da, la respuesta le da a Salomón a su oración. De 6:35 en adelante, Salomón comienza a decir y comienza a clamar y comienza a decirle a Dios. En su casa investían eso. Salomón comienza a decirle a Dios: si este pueblo tú lo llevaras cautivo y este pueblo pecara contra ti y tú lo llevaras cautivo y este pueblo en la cautividad vertía su rostro hacia Jerusalén y orara y tú lo perdonas. Dios le dice: sí, claro que lo perdono. Y eso pasó. El pueblo se equivocó, el pueblo adoró ídolos, el pueblo Dios lo llevó cautivo. En el rey Joacín, que venía que venía de la descendencia de Josías. O sea, porque a David Dios le cumplió el propósito que siempre hubo hijos que se sentaran en el trono, sucesores. David siempre tuvo sucesores. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto Salomón comienza a orar, ahora, ¿qué es lo que te quiero enseñar? Que el mismo Salomón, él hace una oración que cuando él tergiversa el plan y el propósito de Dios, lo que él oró le vino hacia él y hacia el pueblo. Voy a repetir, yo creo que no me están entendiendo. Para que me entiendan, lean en su casa. Los domingos próximos vamos a hacer una recopilación. Él hace la oración, la expresión, la oración, las palabras de Salomón quedaron gravitando. Salomón abre en la corte un juicio. Él apela a la corte y abre un juicio. Un juicio a favor o en contra. Si ellos cumplían el plan y el propósito de Dios, el juicio venía a favor. Si ellos incumplían el plan y el propósito de Dios, el juicio venía en contra. Eso es lo que haces tú. Por eso yo me cuido de hacerlo. O sea, cuando uno maneja el código de la corte, tiene que enseñar código de corte. Cuando uno maneja el código de corte, tenemos que tener cuidado con la oración que hacemos. Por eso que cuando el que nos hace daño a nosotros ni hablar, no hable nada, quede tranquilo, quede tranquilo. Dios es el que viene por nosotros. No venguéis vosotros mismos, se os deja lugar a Dios. Contador, ¿qué tiempo tengo? ¿Cuánto me falta? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Escúchame, ustedes me van a dar unos minutos más, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Tenemos que cuidar de lo que hablamos, tenemos que cuidar cómo oramos. ¿Cómo es eso? Pues? Vean. Cuando nosotros hablamos con razón, como dije, ¿y qué es lo primero que decimos nosotros? Yo tengo razón. No decimos, es que yo tengo la razón, eso pasó, eso está ahí. Hermano, pero tú no eres juez. El juez está allá arriba. Pero la puerta que tú abres, porque si tú te pones en lugar de juez, abrimos una puerta, porque no son código de corte. Un mortal agarra la posición de juez celestial, él quebranta a un código de procedimiento de la corte. Corte natural. Si tú quebrantas, un abogado que quebranta un procedimiento de la corte, es reprendido por el juez, ¿sí o no? Si nosotros quebrantamos el mundo natural, como en la tierra,
en el cielo. Como en la tierra, en el cielo. Como en el cielo, en la tierra. ¿Sí? Si en el mundo natural tú quebrantas un código de la corte natural, o sea, terrenal, eres reprendido por el juez. En el mundo espiritual, tú quebrantas un código de la corte celestial, eres reprendido por el juez. Pero el juez da el permiso. ¿Y quién es que reprende? Ahí hay un abogado acusador. ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, cierren la puerta a ese caballero. ¿Cómo? Vamos a cerrarle la puerta a ese caballero funcionando en los códigos correctos. Salomón abrió la puerta. Pregunta, ¿cómo es eso, apóstol? Escúchame, Salomón no era guerrero, el guerrero era David. Salomón hace pacto diplomático a través de la diplomacia. Ojo aquí, que ahora sí voy con fuerza. Aquí es que comienzo a predicar. Mira, Salomón a través de la diplomacia, él abre una puerta grande, encarranchada, un portón. Es como si una puerta, como si esto todo de aquí a acá fuera una puerta. Y grandota, la puerta de los portones grandes. Y le abrió una puerta, ¿por qué? Porque en la forma diplomática para él llevar la paz con las demás naciones, él se casó con reinas extranjeras, princesas extranjeras. Una que estaba anulando la ley, que era él. Él mismo estaba quebrantando la ley, él mismo estaba quebrantando los códigos de corte. No solamente los códigos de la ley de Moisés, estaba quebrantando los códigos del tabernáculo de David, la ley de David, porque había una ley en David. David tenía vidente, tenía salmista, había algo. David creó una ley para entrar en adoración al Señor. Él estaba quebrantando todo. ¿Cómo? Él fue el precursor y abre la puerta hacia la idolatría a Israel. En Israel. Ahora, la Biblia dice, se reconoce a Jeroboam primero, porque hubo un segundo, que hizo pecar a Israel, que puso en Betel y en el otro monte Gerizim 2 becerros de oro para que la gente no bajara a adorar en Jerusalén, porque Jerusalén era el centro de adoración mundial. Todavía es Jerusalén el centro de adoración mundial y seguirá siendo hasta el milenio el centro de adoración mundial. Termina el milenio, Jerusalén sigue siendo el centro de adoración mundial. Entonces tú le preguntas a Dios por qué es Jerusalén el centro de adoración. Este hombre tergiversa la adoración, no deja que la gente baje en el sur, sino se quedaron en el norte, 2 becerros de oro, tal. Pero él no hizo nada, es un muchachito de pecho, el que entra con la idolatría y él permite que entre a Jezabel, que es un estudio que tenemos nosotros dos, que entre a Jezabel y Salomón. ¿Cómo es eso? Pregúntame así. Vamos a hacer como allá en Barquisimeto. ¿Cómo es eso, apóstol? Una guara. Él es que permite que entre. El que está haciendo la oración. Que a esa dirección quiero llevarlo. ¿Qué es la oración? En su casa no tenemos tiempo. Lean la oración. Y todas las peticiones que él presenta le vienen como resultado por él abrir una puerta, una dimensión a la idolatría. Primera de Samuel 5 es como pecado, de 5, 22 y 23, como pecado de adivinación es la obstinación, la idolatría. Búscame eso. Primera de Samuel 15, 22 y 23 creo. Entonces, él abrió la puerta ¿de quién? A lo último, ojo aquí. El hombre se arrodilla con la princesa aquí, con la reina. Habían de egipcios, la hija de Faraón, se arrodilló con de allá los fenicios, con todas las reinas, se arrodilló y dice la Biblia, sus mujeres, así mismo dice, sus mujeres desviaron el corazón de Salomón para adorar a Dios. ¿Para qué entra la idolatría? Ahora, pregúntame, apóstol, ¿y cómo entró la idolatría en Israel en el tiempo de Salomón? Porque Salomón hizo parentesco con mujeres que adoraban ídolos. Y hacer parentesco quebrantó la ley, y una vez que quebranta la ley, quebrantó sus mismos principios por el cual lo llevaron a ser rey.
Chicos, la Biblia dice que nosotros somos reyes, somos reyes, somos reyes. Cuando yo quebranto un principio, porque me da mi posición de rey, porque yo tengo posición de rey, no solamente estoy en posición de rey, yo soy un rey, permanencia y sacerdote. Eso es el derecho nos lo da Cristo a nosotros. Cuando yo quebranto ese derecho, cuando yo quebranto esa, la norma, pues ya está bien el derecho, ese deber, mi deber lo quebranto, el derecho lo quebranto, viene hacia mí todo lo contrario por el cual lloré, todo lo contrario por el cual yo pedí. Eso fue lo que le pasó a mis hijos al rey Salomón. ¿Cómo lo hizo? Él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Él pensaba ¿cómo estaba pensando Salomón? Repita conmigo. Él estaba pensando que estaba haciendo algo. Él estaba pensando que estaba haciendo algo. Según su razón, estaba bien. Sí. Pero la ley no. Él quebrantó la ley. Ahora, él, como rey, me voy a chaparlo yo mismo. Él, como rey, él no podía quebrantar la ley porque tenía un rey por encima de él, que era Dios. Yo, como apóstol, yo no puedo quebrantar las normas ni la ley. Por eso es que yo cumplo las normas. Yo bajo una información, yo tengo que cumplir igualmente con ustedes. ¿Por qué? Porque la norma y la información viene de mí. Yo no puedo quebrantarlo porque yo no puedo quebrantar mi misma norma, la misma ley. Ahora, por sobre de mí, las normas y la ley está basado en los principios de Dios. Sobre de mí está Dios, yo no puedo quebrantar eso. Hay un apóstol y está Dios sobre nosotros. Hay apóstoles sobre nosotros. O sea, ¿qué pasa con esto? Que nosotros estamos sujetos a normas, estamos sujetos a, principios de Dios. Y esos principios tenemos que guardarlos. No debemos quebrantarlo. Yo no puedo, por eso que el estudio que estamos haciendo nosotros en la ética hoy por hoy es que hay muchas iglesias y hay ministros que la ética se les fue para yo no sé para dónde. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿por qué? Porque entró un pensamiento que le está diciendo que ellos pueden quebrantar la norma a través, porque son maduros, hermano, que trabaja eso, que comienza a quebrantar los principios, es un inmaduro, peor que un nuevo creyente. ¿Ya me están entendiendo? Peor que un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque es inmaduro, porque tú no puedes quebrantar los principios de Dios. Al quebrantar los principios, él como rey quiso quebrantar los principios. David como rey no quebrantó los principios, tomando una mujer que era casada. Él no podía tomar mujer casada. Él podía tomar toda la doncella que él quisiera. Se lo dice Natán en la parábola. Él podía tomar todo, pero tomó una mujer casada. Estaba robando, estaba quebrantando los principios. ¿Trajo consecuencias quebrantar los principios? Sí. Así es a todo aquel que quebrantamos los principios de Dios. ¿Ya me están entendiendo? ¿Ya me están entendiendo? Entonces él quebranta los principios, que él permite que la idolatría entre, porque todas esas mujeres comenzaron a llenar a toda Israel, toda Judá de ídolos. ¿Y cuando tuvo? 1000, una guará. ¿Cuándo tuvo? ¿Cuándo tuvo? Ahora imagínense ustedes 1000 mujeres idólatras. Ya están viendo. Ya están viendo la situación. ¿Cuánto? Usted le echa la culpa. Mira, Jeroboam primero, estudien los reyes. Jeroboam primero era un muchachito de pecho delante de Salomón. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Fíjate, cuando ya está viejo, ¿qué le iba a decir a sus damas? Los historiadores dicen, dame la razón, no sé, que muere con 59, casi 60, Salomón. Algunos dicen que son 58. Va a morir. ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo? Él pudo haber durado más tiempo. Él acortó sus tiempos. Mire, escúchame. No lo voy a soltar, sino que te lo voy a dejar por encimita. Yo lo he compartido con el maestro. Salomón, en una correlación del llamado
el primer punto, viene a cumplir el sueño del Padre y a establecer su sueño para correr lo que él iba a establecer y dejarle a Roboam y a todos los sacerdotes cómo se iba a hacer para el futuro. ¿Qué era? Escuela. ¿Qué era? Me pregunta, ¿cómo, apóstol? Escuela. Si Samuel y David pusieron los fundamentos de una escuela profética, una escuela de cómo se puede hacer, cómo se debe adorar a Dios y cómo se profeta salmística, de profecía a través de canciones y profecía como profeta, formando profetas, y le iba a dar continuidad a la escuela. Él venía a formar materia, a establecer los principios que iban a regir, que esa escuela fuera transmitida de generación en generación hasta llegar a Cristo. ¿Pero qué pasó? Pregúntame. Entonces, ¿qué pasó, apóstol? Pregúntame. Otra vez. Entonces, ¿qué pasó, apóstol? El propósito de Dios, la visión de Dios, la misión de Dios en Salomón fue tergiversada porque Salomón cogió el camino equivocado. ¿Dios le dio riqueza? Sí. ¿Le dio sabiduría y ciencia? Sí. No era para eso. No para diplomacia. Ojo. Fue para gobernar un pueblo y para crear una escuela. Seguimos. Tiempo. Ya cierro acá. ¿Por qué crear una escuela? El futuro, la continuidad del reino, estamos hablando del trono, de los sucesores, el futuro estaba comprometido, tanto como en Israel, tanto como en Judá. Por culpa de él se divide el reino. El futuro de las 10 tribus estaba comprometido. Por razón de él se divide el reino del norte, el reino del sur. 2 tribus aquí en el sur, 10 tribus en el norte. Fue por motivo del pecado de Salomón. Ahora, ¿qué pasa? Él tergiversa el plan y el propósito. Escúchame, Dios tiene plan y propósito contigo, nadie lo va a impedir. Entonces descubre cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Proverbio 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto y honra de rey es descubrirlo. Hay cosas, hay propósitos que Dios tiene contigo. Tú tienes que descubrir el propósito de Dios para tu vida, el propósito de Dios contigo. Tú no puedes desperdiciar tu propósito de Dios. Tú no puedes apartar. Mira, Dios tiene propósito con el más pequeño aquí hasta el más grande. Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Ahora, ¿qué pasa con Salomón? La diplomacia tergiversa el plan y el propósito de Dios. ¿Y cuál es la diplomacia? El tú hablar aquí, el buscar aliados, a buscar a esto, a buscar el otro, a buscar el otro. Él comenzó a buscar aliados a través de la diplomacia y a través de casamiento y el parentesco con todos los reyes de todas las naciones. Los reyes era un placer entregarle su princesa a Salomón y en el corte de por eso se la agarraba y la tomaba y se casaba con ella. Escúchame, diplomacia. ¿Qué es diplomacia? Son convenios entre estados, firmados, hablados por cancilleres. No, él era tu propio canciller. En ese respecto, escúchame, hay convenios de conversaciones que si tú permites en tu vida te destruyen. Y hay convenios de conversaciones que tú permites en tu vida positivo te edifica. Este es un convenio de conversación. Es una predicación. Escúchame, tú vienes a recibir una palabra que te lleve, que te motive, que te llene, que te transporte y que te haga entender que si estamos haciendo algo malo, corregir y meternos en la línea de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, convenio diplomático. Hermano, quítalo. Si no va conforme a los principios de Dios, bórralo.
¿Cómo dije? Si el convenio diplomático no va de acuerdo, acorde con los principios de Dios, con el principio de la visión, con el principio apostólico, con el principio, tú como pastor, como ministro, no va ese convenio diplomático, bórralo porque no está puesto en el principio de Dios. La Biblia dice, no os unéis con yugo desiguales con los incrédulos. Hay promesa, hay textos bíblicos que nos ayudan y nos blindan a nosotros a no entrar en tipos de conversaciones que nos pueden perjudicar en el futuro. Salomón entró en tipo de conversaciones. ¿Qué pasó? Para mantener la paz, hubo paz en el reino de Salomón. 40 años de guerra, 40 años de paz. ¿Por qué hubo 40 años después vinieron guerra? ¿Para qué la paz? ¿Para que vinieran a la guerra? No, él hizo el asunto en una forma, tergiversó el plan y el propósito, por lo cual oró, él abrió la dimensión, abrió una puerta. Primero, la puerta de resistencia de su mente, la puerta de resistencia de su corazón, la puerta de resistencia de la nación, la puerta de resistencia de un tesoro, porque él permitió que en el futuro, el rey que resucita el Señor a través de Isaías, Ezequías, abriera las puertas del tesoro de Dios. Él permitió, él no preparó a sus sucesores, él no preparó a los reyes genealógicamente que venían a cuidar la puerta. Esos reyes venían a cuidar la puerta. Escúchame lo que te estoy diciendo. Tú estás para cuidar la puerta. Estamos para preparar a la gente a cuidar la puerta. No estamos a través de la diplomacia a que la puerta se cierre a la bendición de Dios. Estamos a través de un mensaje del evangelio del reino, del evangelio de la cruz, para que las puertas se abran a tu favor. Hay puertas abiertas a tu favor, hay puertas abiertas buscando tu bendición, hay puertas abiertas buscando la dirección tuya, los reinos del cielo. Dios abrió la puerta que viene a tu bendición, a tu favor. Dios abrió la puerta que viene en tu dirección. Hay un milagro que viene en tu dirección, hay una bendición que tiene Dios para ti. Esa bendición es tuya. Aférrate a los principios. Los principios te van a dar la victoria, los principios te van a dar el triunfo. No importa que ahora estés viendo la cosa grises, Dios va a aclarar la mañana, Dios va a aclarar el lucero de la mañana, va a nacer en tu corazón. No importa que no lo estés viendo bien ahorita, pero después lo vas a ver mejor. Como es un tema serial, vamos a dejarlo acá. Para el próximo domingo lo vamos a estudiar. ¿Ok? Despedimos las redes sociales. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar saliendo 9:30 de la noche el día jueves. Sintonicen. Hubieron bastantes que estaban sintonizados este jueves. Bendiciones. Les saludo.